Estimados compañeros docentes, bienvenidos al segundo video tutorial del módulo 2 de Necesidades Educativas Especiales. Vamos a aclarar un poco más sobre las necesidades educativas especiales y los tipos de discapacidades. Recordamos, ¿qué son las necesidades educativas especiales? Todos presentamos necesidades educativas especiales, pero algunos estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje o aprendizajes muy rápidos. Pero en ambos casos deben realizarse adaptaciones curriculares y buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuado. El tipo de necesidades educativas especiales son transitorias y permanentes. Las necesidades educativas transitorias son aquellas que pueden presentar los estudiantes de manera temporal y deriva de problemas emocionales, conducta, rechazo escolar, interés, falta de coordinación, fobias, entre otros. Y las permanentes son aquellas que presentan los estudiantes con limitaciones intelectuales, mentales, físicas y sensoriales. En este caso, o en este punto, deseo yo hacer una aclaración para que nosotros tengamos muy en claro el tipo de dificultad y si que son asociadas o no a la discapacidad. Toda necesidad educativa transitoria es no asociada a la discapacidad, ya que una discapacidad es permanente. La diferencia entre déficit y discapacidad es que el déficit es la reducción de una parte de nuestro cuerpo, puede ser intelectual, motriz o sensorial, y en cambio la discapacidad es permanente. Es decir, si yo puedo mover o levantar mi brazo normalmente y por alguna contractura o un lastimado yo no puedo levantar totalmente, eso es un déficit. Pero si lamentablemente sufro una parálisis y ya no puedo levantar el brazo permanentemente, eso es una discapacidad. O si es que ese déficit se vuelve permanente, se convierte en una discapacidad. Entonces, para aclarar, todas las necesidades educativas transitorias son no asociadas a la discapacidad y las permanentes son asociadas a la discapacidad. ¿Qué es un problema de aprendizaje? Es el grupo de manifestaciones que presentan dificultades para la adquisición de habilidades necesarias para comprender, expresar el lenguaje oral, el escribir y el cálculo. Son dificultades en áreas como audición, habla, lectura, escritura, cálculo, razonamiento, atención. Muchos niños presentan problemas de aprendizaje que limitan su labor escolar. Algunos jamás son identificados ni diagnosticados oportunamente y pasan la mayoría de sus años escolares sintiéndose fracasados. Esto tiene consecuencias futuras porque interfieren en el aprendizaje posterior. Además, estas experiencias tienen un impacto duradero y en algunos casos irreversible en la formación de conceptos de sí mismo y de su autoestima. ¿Qué señales tenemos que ver si presentan dificultades de aprendizaje? Son muy inquietos, se mueven mucho físicamente, es disperso, no puede concentrarse, no sigue instrucciones, se le dificulta, es impulsivo, es lento, lee mal, invierte o salta letras y palabras, escribe mal, invierte o salta letras o palabras, tiene deficiencia en el lenguaje, tiene déficit motor, se le dificulta mucho el concepto matemático, es errático, se cansa más rápido que los demás. Un síntoma no significa nada. 3 o más es indicativo de problema de aprendizaje. Debemos de considerar, el trabajo de nosotros como docentes es de observar, de ver el proceso en clase. Si estos síntomas son continuos, no hay mucho cambio,
nosotros tenemos que inmediatamente referir al Departamento de Consejería Estudiantil. Para nosotros poder decir si un estudiante tiene discapacidad o no, tenemos que ver primeramente el CI del estudiante. Si el CI del estudiante es mayor que 81, quiere decir que tiene inteligencia normal, media o superior respecto a los gráficos que se encuentran aquí en la tabla. Pero si son menores que 80, quiere decir que tiene algún retraso. El retraso intelectual, retraso moderado, retraso leve, y en el límite cuando se encuentran entre 70 y 80. Desde la inteligencia límite para abajo hasta el retraso grave o profundo, necesitan un carnet de discapacidad intelectual. Las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad son las que presentan dificultades específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad, dotación superior. En las dificultades del aprendizaje son los trastornos en el lenguaje, en la lectoescritura, en la matemática, en la atención, en el comportamiento, entre otras dificultades. Las de vulnerabilidad son enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctima de violencia, adicción y otras situaciones excepcionales. La dotación superior, en cambio, es altas capacidades intelectuales, y eso se manifiesta en que a veces los chicos son inquietos, terminan muy rápido su trabajo y como no tienen qué hacer, empiezan a molestar. Y las asociadas a la discapacidad es la discapacidad intelectual, física, motriz, auditiva, multidiscapacidades, quiere decir que presentan las anteriores. Muchas gracias.